Aquellos que viven en unión con el gran Te son puros como un recién nacido. Los insectos venenosos no los pican, las serpientes no los muerden, los animales salvajes y aves de rapiña no los atacan. Son sutiles y están unidos firmemente con Tao. Ellos no evalúan a las personas por el sexo u otras cualidades exteriores, sino que miran su esencia, el alma. Ellos también perciben a los demás como partes integrantes del uno, en la unidad, y tienen la facultad de estimular el crecimiento espiritual en las personas. Ellos pueden predicar todo el día y aún así sus voces permanecen fuertes, pues están en constante unión con Tao. Sus vidas transcurren en la felicidad. En cambio, las personas ordinarias apenas llegan a la plenitud de sus fuerzas. Inmediatamente empiezan a marchitarse en la vejez. Esto sucede porque ellas no han alcanzado la unión con Tao. No hay manera de transmitir la verdad solo a través de las palabras. Quien espera hacerlo no entiende completamente de qué se trata aquí. Aquel que desecha sus deseos personales, que se libera de las pasiones terrenales, que reduce sus necesidades, que alcanza una comprensión clara, que no busca la fama y permanece en un estado inalterable y sutil de la conciencia, representa consigo mismo al profundísimo Tao primordial. Es imposible tentarlo, ofenderlo, forzarlo, persuadirlo a estar de acuerdo con que lo glorifiquen. Nadie puede dañarlo. Esta persona resplandece como el sol. Es como una fuente de la cual cada quien pueda beber. Es una joya sublime entre las personas. De Tao emanan la tranquilidad, la armonía y la justicia. Pero entre las personas están la astucia, la avidez, el engaño y la violencia. Es posible entrar en Tao solo a través de la no acción. Cuando las personas buscan acumular muchas cosas innecesarias, se empobrecen espiritualmente. Cuando se producen demasiadas armas, inevitablemente se incrementa la delincuencia y surgen los motines. Cuando los artesanos diestros concentran todos sus esfuerzos en la creación de los objetos materiales de valor, los fenómenos milagrosos dejan de ocurrir en el país. Cuando las leyes y las represiones se vuelven demasiado severas, la oposición y el número de personas descontentas crecen. Por eso, la persona sabia se aparta de la vanidad y deja que todos los acontecimientos ocurran sin su participación directa. Hay que empezar los cambios en uno mismo. Yo procuro alcanzar el silencio y la tranquilidad interiores, y los demás, observándome, se calmarán. No busco poseer muchas cosas materiales y las personas a mi alrededor empiezan a satisfacerse con poco. Vivo sin apegos terrenales ni pasiones, y la gente a mi alrededor llega a la sencillez y naturalidad de la vida. Cuando los gobernantes terrenales rigen en tranquilidad y armonía, las personas también son tranquilas y pacíficas, y ellas no buscan nada más allá de este bienestar. Por el contrario,
Cuando los gobernantes terrenales actúan con excitación y agresividad, las personas empiezan a sufrir. Entonces, en lugar del bienestar, sobrevienen las desgracias y las calamidades. Y la gente se pone a pensar, a buscar la salida, y algunos la encuentran llegando a la no acción y sumergiéndose en la luz del Tao infinito. A fin de cuentas, la suerte y la felicidad nacen de la aflicción. Como vemos, la felicidad y la infelicidad se engendran una a la otra. La persona sabia, en cambio, es siempre tranquila, suave, cariñosa y justa. Ella no quiere tomar nada de otros, es desinteresada y no le hace daño a nadie con nada. Es veraz y vive en armonía con Tao, con la naturaleza y con todos los demás. Es luminosa, mas no brilla. Para servir eficazmente a Tao, ayudando a otras personas espiritualmente, es necesario saber acumular el poder de la conciencia. Y esto requiere abstenerse de todo lo que cause la pérdida injustificada de este poder. Tal abstinencia, en las etapas más altas del camino, produce el aumento del propio poder de Te, que puede llegar a ser inagotable y garantizar el conocimiento completo de Tao. Y Tao es el fundamento primordial, eterno e infinito de cada persona y del mundo material entero. La vía que nos une con este fundamento se llama raíz. La actividad de Tao y Te con respecto a las numerosas almas individuales de diferentes edades puede ser comparada con la preparación de un plato de muchos ingredientes en un caldero enorme. Para la mayoría de las personas, Tao y Te usan los espíritus, incluso de bajos niveles de desarrollo, con el fin de que se cumplan los destinos que estas personas han merecido. Sin embargo, si uno se acerca, por la calidad del alma, a Tao, sale de la esfera de la influencia de tales espíritus. El gran reino de Tao está como detrás de la desembocadura de un río, como detrás de su cuenca baja. El océano se encuentra más bajo que todos los ríos. Por lo tanto, todos los ríos fluyen hacia éste. El océano permanece en tranquilidad y está esperando pacientemente a aquellos que se le acerquen y entren en éste. El océano es el gran río, y en la tierra existen los reinos pequeños, compuestos de personas. El gran reino se preocupa por alimentar consigo mismo a todos los que entran en éste, y que en los reinos pequeños, sus gobernantes también se preocupen de que todas las personas sean bien alimentadas. Y entonces todos recibirán lo que ellos quieren, tanto en el gran reino como en los reinos pequeños. Y recordemos que lo grande siempre debe estar más bajo que todos. Tao es el profundo fundamento de todo, es el tesoro de aquellos que lo buscan. No obstante, Tao también reconoce la existencia de las personas de mal. Sin duda, hay que predicar la pureza y la conducta bondadosa a todas las personas. Pero,
¿Acaso no necesita la sociedad de las personas de mal? ¿Acaso no ayudan ellas a conocer el carácter efímero de los bienes y tesoros terrenales, así como el carácter ilusorio de la esperanza de permanecer siempre en la tierra en el cuerpo actual? ¿Acaso en la interacción con ellas no hacen las personas de bien esfuerzos por transformarse en su camino hacia Tao con el fin de apartarse tan lejos del mal como les sea posible? Pues, para ser inalcanzable por el mal, es necesario realizar acciones concretas para el desarrollo de uno mismo como conciencia. Y muchos no se esforzarían por llegar a ser mejores si no hubiese existido ayuda de parte de las personas de mal. Los gobernantes terrenales, quienes poseen el poder absoluto, y sus allegados valoran sus alhajas y carruajes lujosos. No obstante, en realidad, no son mejores que aquellos que, en la soledad y tranquilidad, siguen el camino más profundo hacia Tao. ¿No sería mejor para estos gobernantes también comenzar a llevar una vida tranquila y dedicarla al conocimiento de Tao? Se afirma que en la antigüedad las personas no buscaban riquezas terrenales y los delincuentes no eran ejecutados. En aquellos tiempos, todos veneraban a Tao. Libérate de la agitación de la mente y de los actos innecesarios. Mantén la tranquilidad y conténtate con comida sencilla. Así comienza el camino hacia el conocimiento del gran Tao, que es uno solo, compuesto de muchas almas grandes. También existen muchas almas pequeñas, encarnadas en los cuerpos. La persona sabia, que ha conocido esto, comprende que es necesario responder al odio con el bien. Empieza el trabajo difícil con la parte fácil, pues toda gran obra consta de elementos pequeños. Así, gradualmente, se finalizan grandes obras. Si alguien, sin embargo, promete llevar a cabo una gran obra de un solo golpe, sus palabras no son dignas de confianza. Con todo, la persona sabia no comienza de ninguna manera grandes empresas en el mundo material. Por lo tanto, lleva a cabo grandes obras en el mundo espiritual, y no le es difícil. Es fácil ayudar a esta persona que ya aprendió a estar en la armonía. Es fácil mostrar la senda al buscador que no la ha encontrado todavía. Sin embargo, siempre es necesario recordar que el débil puede caer fácilmente de la senda, y aquel que es todavía un alma pequeña huirá de las dificultades. Es más fácil empezar a construir allí donde no tendrás que destruir primero viejas ruinas. Es mejor introducir el gran conocimiento allí donde no tropezarás con personas malas y necias. Y entonces un gran árbol crece de un arbolito. Una torre de 9 pisos empieza a construirse con un puñado de tierra. Un viaje de 1000 li comienza con un paso. En el mundo de la materia, los empresarios se arruinan y los dueños de las propiedades las pierden. Por eso la persona sabia no actúa así y no sufre fracasos. Ella no tiene nada y por lo tanto nada pierde. La persona sabia no vive en las pasiones terrenales. No pretende ganar nada material que exija mucho esfuerzo. Ella vive en la sencillez natural
y se contenta con lo que rechazan las personas mundanas. Ella marcha por el camino hacia Tao. Quien ha conocido a Tao no se exhibe ante las personas ignorantes ni tampoco quiere dirigir a las multitudes. Por lo tanto, puede seguir perfeccionándose y ayudando a los dignos. El secreto conocimiento superior acerca de los métodos del desarrollo de la conciencia puede ser pernicioso para las personas que no están preparadas para recibirlo. Conociendo esto y actuando de acuerdo con estos principios, la persona sabia llega a ser un ejemplo para imitar. Así también actúa el gran Te. Con el fin de comprender lo dicho, es necesario darse cuenta de que el gran Te es lo opuesto a las personas de vicio. En relación a estas personas, el gran Te está en la lejanía inalcanzable. Esto es lo que es el gran Te. Posee el poder supremo y cuida de toda la multitud innumerable de seres vivos. Une y separa a las personas. Dirige todo. Es el soberano que merece el más grande amor y admiración. Aprendiendo del gran Te, obtendrás el bienestar superior. Los grandes ríos son tan poderosos porque fluyen hacia abajo, hacia los mares, recogiendo en sí el agua que baja de sus alrededores. La persona sabia que desea ayudar al pueblo también debe ponerse en una posición más baja que los demás. En este caso, a pesar de ser superior al pueblo, ella no será una carga para la gente y las personas no le harán daño. Las personas le seguirán alegremente y no le darán la espalda. La persona sabia no compite con nadie, por lo tanto, es invencible. Y ella misma, constantemente, progresa más y más, pero las personas no la envidian. La persona sabia no lucha contra nadie. Por lo tanto, nadie en el mundo entero puede obligarla a actuar en contra de su propia voluntad. Tao es grande y no tiene iguales o similares. Se encuentra en tal profundidad y es tan sutil que es imposible asirlo u obligarlo a hacer algo. Yo poseo 3 tesoros que estimo. El primero es el amor hacia los seres humanos. El segundo es la economía y el tercero consiste en que no me permito colocarme delante de los demás. Yo amo a los seres humanos, por lo tanto puedo ser valiente. Economizo, por lo tanto puedo ser generoso. No me permito colocarme delante de los demás, por lo tanto puedo ser un jefe para la gente. Aquellos que son valientes sin amor, aquellos que son generosos sin economía y aquellos que quieren estar adelante y empujan hacia un lado a los demás, todos estos sufren fracasos. Pero aquellos que, luchando, permanecen llenos de amor, triunfan y son inexpugnables, puesto que Tao los defiende constantemente. Un caudillo sabio nunca es belicoso. Un guerrero sabio nunca se enfurece. Quien sabe vencer no ataca primero. Quien sabe guiar a las personas no las humilla.
sino que, por el contrario, se coloca a sí mismo en una posición más baja. Así son las leyes de Te que renuncian a la ira, al propio enaltecimiento y a la violencia. Así actúan aquellos que representan a Te, guiando a las personas al Tao primordial y eterno. El arte militar enseña: no debo empezar primero, tengo que esperar. No debo atacar avanzando siquiera una pulgada, sino que, por el contrario, me alejo un pie. Esto se llama actuar sin acción, vencer sin violencia. En este caso, no habrá enemigo y puedo evitar malgastar fuerza. No hay peor desgracia que odiar al enemigo. Odiar al enemigo es el camino que lleva a la pérdida de mi más precioso Tao. Así que las batallas las ganan aquellos que las evitaron. Mis palabras son fáciles de entender y poner en práctica. No obstante, muchas personas no pueden entenderlas y no pueden ponerlas en práctica. Detrás de mis palabras está el origen de todo. En vista de que estas personas no lo conocen, ellas no me comprenden. Quien ha conocido a Tao es silencioso y no llama la atención, aunque se porta con dignidad. Esta persona se viste con ropa sencilla, pero lo precioso lo esconde adentro. Quien posee conocimiento, pero sabe callar acerca de esto, actúa bien. En cambio, quien no tiene conocimiento, pero aparenta ser conocedor, está enfermo. Quien es sabio, se sana. La persona sabia no se enferma porque se libera de las causas mismas de las enfermedades. Ella permanece en Tao. ¿Cómo puede enfermarse en tal caso? Aquel que vive con miedo no puede llegar a ser fuerte. El poder de la conciencia puede ser obtenido siempre y cuando uno viva sin miedo. Libérate también de la capacidad de despreciar a los demás. Quien desprecia a los demás es despreciable ante Tao. Libérate de la violencia hacia los otros. Quien recurre a la violencia será sometido a la violencia. Renuncia a la habilidad de engañar. Quien engaña a los otros se engaña a sí mismo. Vive en amor. No busques exhibirte. La persona sabia que ha conocido su esencia superior no se entrega al narcisismo ni se enaltece. Aquel que se ha liberado del egocentrismo adquiere la posibilidad de alcanzar a Tao. Quien es valiente y belicoso morirá. Quien es valiente pero no es belicoso vivirá. ¿Quién sabe la razón del odio hacia los belicosos? Ni siquiera la persona sabia puede explicarlo. El gran Tao permanece en tranquilidad y no lucha contra nadie. El gran Tao vence sin violencia. Es silente, pero contesta a las preguntas y acude a los que lo llaman. Tao, en tranquilidad, controla todo y escoge para sí a las personas dignas. A aquel que no teme a la muerte,
no tiene sentido amenazarle con la muerte. Con todo, quien amenaza a los demás con la muerte, deleitándose con esto, será derrotado. El asunto de la vida y de la muerte es manejado exclusivamente por Tao. A nadie más le compete hacerlo, y aquel que se atreva a tal cosa solo se hará daño. Mirando a la mayoría de las personas, se puede pensar que están constantemente hambrientas. Es que se preocupan todo el tiempo por acumular y multiplicar sus reservas. Y no pueden detenerse en esto. Y en los asuntos, se preocupan solo por su propia ganancia a cualquier precio. Ellas no quieren comprender los principios de la vida sugeridos por Tao, principios del amor, de cuidar a los demás y de la no acción. Estas personas viven sin mirar hacia Tao, ignorándolo y malgastando su fuerza vital en las cosas sin valor verdadero. Ellas tienen el amor por la vida demasiado fuerte y por lo tanto mueren muy temprano. Por el contrario, aquel que menosprecia su vida terrenal a causa del bien universal aumenta su valor para Tao. El cuerpo del hombre al nacer es tierno y flexible, pero se endurece después de la muerte. Todas las plantas también son tiernas y flexibles al nacer, pero se secan y se vuelven frágiles después de la muerte. Un gran árbol no resistirá a la tormenta o será cortada por hacha. Lo flexible y tierno tiene una ventaja en este caso. Quien es tierno y flexible marcha por el camino de la vida. Quien es grosero e inflexible marcha por el camino de la muerte. Que la vida del Tao primordial sirva como ejemplo para nosotros. Quien ejerce la violencia sobre las personas, las humilla y las roba, se opone a Tao. Pero aquel que nunca actúa egoístamente, que regala lo que le sobra a los demás, que realiza acciones heroicas no a causa de la gloria, que vive en paz sin pasiones terrenales, que se sumerge en la tranquilidad tierna y sutil de Tao y ayuda a las personas dignas en este camino, puede ser denominado como la persona que se asemeja cada vez más a Tao. El agua es suave y dócil, pero mina y corroe lo duro. En el vencimiento de lo duro, ella no tiene iguales. Lo suave y lo tierno vencen a lo duro y lo grosero, pero solo las personas sabias entienden de qué se trata. Después de una gran perturbación emocional, quedan sus consecuencias. Por lo tanto, la tranquilidad puede ser considerada como un bien, y es por eso que la persona sabia presta juramento de no condenar a nadie. Las personas buenas viven según esta regla, las personas malas no. El Tao primordial está siempre del lado de las personas buenas. Sobre la estructura del Estado, yo pienso lo siguiente. Es mejor cuando el país es pequeño y la población es poca. Aun cuando haya muchas armas,
no deben usarse. Tampoco deben usarse los barcos y los carros de guerra. Para los guerreros es mejor no batallar. La vida en el país debe ser tal que las personas no quieran dejarlo. Es bueno si todos tienen comida sabrosa, ropa bonita, casas cómodas y una vida alegre. Es bueno mirar el país vecino con amor y escuchar cómo allí los gallos cantan y los perros ladran. Es bueno que las personas, al llegar a la vejez en este país, alcancen la perfección y se vayan de allí para no volver más. Las palabras precisas no son necesariamente elegantes. Las palabras bonitas no siempre son dignas de confianza. El bondadoso no es necesariamente elocuente. El elocuente puede ser malvado. Aquel que sabe no discute. Aquel que no sabe discute. La persona sabia no es egoísta. Ella actúa por el bien de los demás. El gran Tao se preocupa por el bien de todos los seres vivos. Todo lo que Tao hace para ellos carece de violencia y no le causa daño a nadie. La persona sabia también actúa sin violencia y no le hace daño a nadie con nada.